Leslie Bejarano. Hola. ¿Cómo has estado? Bien, tranquila, con mucho trabajo. Pero eso está bueno. Sí. ¿O no? Si lo sabes manejar, ¿no? Porque a veces ya te vuelves demasiado estresado con el tema de que tienes muchos pendientes, pero... Es verdad. Sí. Y gracias por venir, darte el tiempo. Para quienes no saben quién es Leslie, Leslie es una chica arequipeña que vino a Lima a raíz del Miss Universo, ¿no? Vine al Miss Perú Universo, luego estuve en el Miss Perú World, luego participé en un casting para el Miss Perú International, en todos los Miss Perú. Ah, sí. Toda una Miss. Sí. Y Leslie aceptó mi invitación para venir a conversar porque hay un tema muy, muy personal, pero muy interesante que nos podría ayudar a muchas personas que nos están viendo. Y es esto del amor trascendental. Sí. Básicamente ha sido la etapa de mis 20 que ha marcado mi vida. Uh-huh. O sea, hay un antes y un después de ese momento, ¿no? Uh-huh. Sí. Cuéntanos un poco de Marco. Bueno, Marco me llevaba 19 años, Uh-huh. o sea... No hay problema. Era tío. Acá en el canal ya es una costumbre más o menos porque la vez pasada estuve también con Sandra Muente y hablamos de su relación con Rick. Con Rick sí lo conozco, Sí, por un tema musical lo conozco. Exacto. Sí. Y también hablamos de mi ex enamorada que también yo le llevaba 14 años. Entonces no hay problema con la edad. Claro, estamos por ahí, 19. Ajá. Pero bueno, cuando yo lo conocí, en verdad Marco parece un retrato a lo Dorian Gray, que envejecía el retrato, pero él no. Yeah. Entonces yo le eché como 30 y tantos, o sea... Cuando yo lo conocí, yo tenía 23. Ajá. Y él 42. Entonces yo pensé que tenía 33, 35. Nunca me imaginé que 42. Okay. Pero bueno, ya cuando me gustó, ya me enteré la edad y ya ni modo. Pues. Ya está, ya muy tarde ya. Ya muy tarde. Que te había gustado. Y bueno, empezamos a salir en el 2012. Uh-huh. Y luego me mudé con él en el 2013. Uh-huh. Y... bueno, ya la historia terminó en enero de este año, ¿no? Uh-huh. Él a los 30 años le detectaron leucemia. Okay. Y él luchó muchísimo con esa enfermedad. De hecho, él ha estado 18 años enfermo de cáncer, que es... Muy pocas personas pueden contar una historia así, porque en realidad no es que le dio y se curó y ya luego vivió 18, 20, 30 años, sino uh-huh. que él lo ha luchado muchísimo con la enfermedad. Claro. Pero antes de conocerlo, él tuvo 2 trasplantes de médula y 3 tratamientos de quimioterapia. O sea, en esos, desde los 30 hasta los 42 que yo lo conocí, recayó creo que 3 o 4 veces uh-huh. en ese periodo de tiempo, ¿no? ¿Y cómo es para una pareja tener a su pareja con estas enfermedades tan fuertes? O sea, ¿cómo es tu proceso personal? ¿Cómo lo enfrentas? Bueno, cuando yo lo conocí, él estaba en remisión ya, pero igual hacía quimios de mantenimiento mensuales. Uh-huh. Y para mí no fue, digamos, un tema muy, wow, está enfermo, ¿no? Uh-huh. De hecho, él hacía su vida absolutamente normal, o sea, incluso íbamos a fiestas, discotecas, claro. Lo que sea, y él tenía una vida normal. Entonces creo que cuando una persona está enferma y está impedida de hacer sus actividades normales, el golpe es más fuerte que cuando es una persona que sí tiene una enfermedad en remisión, uh-huh. pero hace sus actividades normales. Ahora, obviamente, por ejemplo, a raíz de uno de los trasplantes, él no podía tomar sol. Entonces ahí sí no podíamos ir a la orilla del mar juntos a conversar. No, uh-huh. O sea, si quería yo ir al mar en el verano me tenía que ir sola, ¿no? Porque él no podía exponerse al sol. Pero eran esas cositas mínimas pues, ¿no? Que la verdad que a mí nunca me incomodaron. Okay. Él era una persona muy inteligente. A mí me encantaba hablar con él de todo. Además que tú le preguntabas cualquier cosa y lo sabía. O sea, hablas de historia, él sabía. Hablas de cómo es que se inventaron los tecas de japonés y él sabía. Vaya. Cómo es que la economía de Perú cambió, él sabía. Todo muy sabía. Informado. Bueno, él siempre fue muy lector, pero ya con el tema de la enfermedad tuvo muchísimo más tiempo, una época de leer muchísimo. Entonces el hombre leía todo. Un libro semanal, se lo comía en 2 segundos, ¿no? Oye, entonces... a mí no me gusta leer. Y de hecho, estoy en una etapa de mi vida en donde sí estoy obligándome a salir de muchas zonas de confort que tengo. Y una de ellas es leer. Yo también. He cogido un libro y estoy así... O sea, el libro me encanta, está lindo. El mensaje está súper bueno, la redacción está súper buena, pero me cuesta encontrar el momento de coger el libro. Es que es un hábito, en verdad. Es un hábito. O sea, a mí, por ejemplo, él siempre me decía, lee. Entonces estábamos ya un sábado en la tarde, él echado ahí yo acá.
y él estaba con su Kindle leyendo y yo jugando Candy Crush. Claro. Entonces, entonces decía, Me pasa lo mismo. para con eso, lee. Claro. Y era como, no. Y como era más chivola, porque en verdad tenía 23 años cuando empecé con él, él también, o sea, fue todo un cambio, porque yo soy la hija menor, la más engreída, la Ahora que entiendo siempre ha mucho. tenido lo que, o sea, lo que ha querido, el papá siempre le ha engreído, incluso a mis anteriores enamorados, yo era muy berrinchuda, debo reconocerlo, era insoportable, ni siquiera sé cómo me aguantaban, no me aguantaba. No entiendo, en cambio, con Marco maduré muchísimo, porque, a ver, era un hombre, entonces era como, yo empezaba con un berrinche, y era como si hubiese pasado una abeja, o sea, yo podía patalear, lanzar, gritar, llorar, no hablarle, hablarle, y era la misma historia. Entonces, Ajá. cuando terminaba, me decía, ¿ya terminaste? Qué Y yo, buena. sí. Bueno, entonces, ¿qué me estabas diciendo que necesitabas? Y era Claro. como, Ah, bueno, ya. Hasta que en un punto aprendí a manejar también la diferencia de edad, ¿no? Porque claro, o sea, una cosa es estar con un chico de tu edad, no sé, donde y dos ser berrinchudos se engreído, pelean y claro, dos nunca más se hablan. berrinchudos y ya, y el drama y todo, y otra cosa es ser una persona que no quiero berrinches, no Claro, grites, o sea, por favor, madura. claro. Entonces me ayuda a madurar muchísimo Ujú. también en ese aspecto. Gran lección. Sí. Ahora, el tema de la enfermedad para mí fue un challenge también. Yo quería verlo bien todos los días, Claro. entonces él era muy olvidadizo en el tema de las pastillas, por ejemplo, porque él tenía que tomar al día unas 15 pastillas, ¿no? Mm. Entre vitaminas y pastillas para el corazón, para esto, para el otro. Entonces, a mí, yo soy muy metódica, un poco compulsiva. Ya, toc, Entonces, toc. claro, poquito ya con el Ok. orden. Entonces, Me pasa igual. ordenaba las pastillas por fecha de vencimiento, tenía un cuaderno donde anotaba qué vencía, qué no vencía Ajá. y cuántas tomaba al día. Entonces ya yo le armaba las pastillas y él a veces le amaba jugar en la computadora. Entonces estaba en la computadora jugando y yo le decía, ya te tocan tus pastillas, ya ponlas ahí que ya las tomo. Que lo mismo le decía a las chicas que trabajaban en la casa. Entonces pasaba una hora y yo regresaba, no has tomado la pastilla. No, ahorita la tomo. Entonces opté por agarrar y decirle, Ah, loca. abre la boca, le daba el jugo, a veces ni siquiera soltaba la computadora y yo le daba el jugo en la boca, porque era la única manera Ah, bien que se la tome a vicioso, la hora. vicioso, ya. Sí, o teníamos muchas, vivíamos con Toby, que era un perrito, no era nuestro perrito, de hecho era el perrito del papá de Marco, Ujú, que el papá era un Soler igualito a él, y pero llegó justo poquitito tiempo después que yo me mudé con él. ujú. Y el perrito vivía con nosotros, era humano. Entonces Toby andaba con nosotros para todos lados. Falderísimo. Entonces era la dinámica también de él. Él tiene 2 hijos, Ok. Marquito y Micaela, que era muy gracioso porque yo con Marquito me llevo 5 años y con Marco 19. Claro. Entonces los tuvo súper joven, eso sí. Ok, ok. Y con Miquita me llevo 9 años. Entonces, cuando llevamos un tiempo viviendo, Marquito regresaba de estudiar de fuera del Ujú. colegio, estuvo en un internado. Y dijo, no quiero vivir con ustedes. Y se vino a vivir con nosotros. Y luego Micaela se vino a vivir con nosotros y de pronto éramos En 4 la casa. viviendo en la casa más Toby. Y luego adoptamos a Benito, el gato. Ya. Entonces éramos los 6 y ya teníamos toda una dinámica, ¿no? O sea, Claro. de familia, los chicos fueron muy lindos conmigo, se portaron Qué increíble. importante eso, ¿no? Sí, O sea, aparte de la buena onda, la buena vibra, el trabajo en equipo, la estructuración, esta dinámica de familia. claro, Mika se vino como a los 16 años, ¿sabes? O sea, imagínate una chica de 16 años con su madrastra, entre Claro. comillas, de 24, 25, Ujú. ¿no? Entonces era como raro. Claro. Pero siempre le di mucho su espacio, siempre dejé que ella sea la que se acerque a mí Perfecto. y funcionó muy bien la dinámica. De Ujú. hecho, hasta compartíamos ropa, o sea, era una relación Chévere. bonita, ¿no? Claro. Igual a veces sí, como que sentíamos eso de las mujeres, que porque coincides con la regla, no sé qué es lo que pasa, pero hay momentos cuando las mujeres, que pasa con tu hermana mayor o con tu mamá, que no te aguantas un tiempo o unos días y ya luego todo pasa en paz. Sí, claro. O habría la dinámica de si cogía algo sin permiso. O sea, esas cosas que en verdad yo las disfrutaba. Mm. O sea, nunca fue un martirio para mí, ¿no? Fue muy bonito. Además me encantaba estar en la casa, organizar las compras. Trabajaba también con Eres Marco. hogareña. O sea, Me aparte de encanta. workaholic, porque todavía te conozco
trabajando. Aparte de Workaholic, también estamos hablando de hogareña. Sí, me encanta la casa. Me encanta la casa, criar a los hijos. Ya En eso sí sabes. soy mega tradicional. O sea, para Ajá. mí sí. Yo creo que si yo en algún momento tuviera la iniciativa de tener mi familia, sí me gustaría que sea mi prioridad el tiempo con mis hijos, incluso sobre mi carrera, ¿no? Y siempre lo he dicho desde muy chica. O sea, para mí siempre ha sido fundamental. Yo sé que hoy, con toda la evolución de la mujer y las oportunidades que gracias a Dios cada vez tenemos más, Claro, y lo si, valoro si ahora muchísimo. es reportera de TV Perú Noticias. Bueno, presentadora, en realidad todavía no he hecho reportaje, Pero no has hecho un reportaje en vivo la vez pasada. Ah, sí, una ¿No? entrevista, una entrevista. Ok, Sino que ok, reportero ok. es el que va a la calle y Ah, busca la ok. noticia, ¿no? Ok, Arma ok. su nota. Yo más bien presento, sí he hecho entrevista. Y en TV Perú me han dado la oportunidad, la verdad que estoy agradecidísima porque ellos han confiado en mí. Te va súper bien hasta ahora. O sea, Sí, tengo mira, entendido. yo siempre quise entrar a la televisión, pero Ya. justo ahí viene otro de los temas con lo de Marco, ¿no? Siempre quise entrar a la televisión. De hecho, yo trabajé en televisión en Arequipa, tenía un programa en vivo en un canal local cuando tenía 17 años. Era muy divertido en un magazine. Y vine a Lima, al Miss Perú, me metí a estudiar comunicaciones, pero yo estudié ingeniería industrial en Arequipa y ¿Y me cambié. qué tal? Nada que ver. Sí, es que me encantaban las matemáticas, pero cuando a los chicos que si alguien ve que está, no sabe qué estudiar, no tienes que pensar en qué te gusta estudiar, porque yo cometí ese error. Es muy cierto. A mí me encantaban las matemáticas, la química. Breaking Bad, Breaking Bad. Pero cuando yo había trabajado toda mi vida, empecé a trabajar a los 13 años animando fiestas infantiles y luego de maestro de ceremonias y luego en el canal en Arequipa y siempre estuve muy relacionada con las comunicaciones y estaba estudiando ingeniería industrial. Entonces cuando vine a Lima y me quería quedar por el tema del modelaje porque tenía buenas ofertas para hacer fotos comerciales, empecé a ver para estudiar industrial y me di cuenta que en realidad era mejor opción por muchos motivos que se me va a ir por las ramas y te explico, estudiar comunicaciones. Okay. Y me sentí cómoda y la verdad que amo mi carrera, me encantan las comunicaciones, no solamente en la televisión, sino también en comunicación corporativa, relaciones comunitarias. Maña. O sea, me encanta un montón ese tema de las comunicaciones en general. Entonces, cuando yo, antes de conocer a Marco, justo estaba en todo ese proceso del casting acá, que hago allá, que hacía clases de impro, esto, el otro, y conocí a Marco y me puse en el papel de dama, señora, y con el tema de la enfermedad también, yo asumí roles por voluntad propia, porque nadie me los pidió. Obvio. Él no quería ni siquiera quería una enamorada, o sea, él Lo quería... obligaste un poco. Un poquito. Entonces, asumí el rol de ama de casa, ¿no? Que obviamente seguí haciendo fotos y comerciales durante el Claro, sin tiempo que dejar de estuve, lado, pero en equilibrio. pero no, tampoco en equilibrio. Okay. Lo mínimo e indispensable para cubrir mi tarjeta de crédito, ¿no? Para pagar mis gastos y el resto de mi tiempo lo ocupaba en Marco, en la casa, en los chicos, porque era, o sea, y yo en verdad he sido muy feliz, no me arrepiento, es más, agradezco muchísimo a Marco y a sus hijos de haberme abierto la puerta de su casa porque fui muy feliz esos años a pesar de las dificultades que habían y aprendí muchísimo también. Marco me decía que estaba sacando un máster en criar adolescentes y me decía, te debería cobrar. Claro. Debería cobrar el aprendizaje. ¿Y qué lecciones importantes, además de madurar en ese estilo, en ese tema, te dejó Marco? La tolerancia. Aprendí hasta dónde puede llegar cuando realmente amas con el corazón. Cómo es que cambian tus prioridades. Cómo es que sientes los procesos de la otra persona como tuyos, ¿no? Que me pasaba mucho cuando al principio... Marco, desde que lo conocí en la enfermedad, fue así, en una curva ascendente, perdón dicho, en una línea ascendente. Pero al principio él se enfermaba mucho de los pulmones, entonces habían épocas que terminamos en la San Felipe 10 días. Claro. Y yo agarraba mi maleta y me internaba con él en la San Felipe y me bañaba en el cuarto de la clínica y comía la comida de la clínica y no había forma que alguien me saque de ahí. Pero eso es, ¿no? Porque yo sentía que él iba a estar mejor si yo lo cuidaba. Y en verdad era verdad, porque él se sentía más cómodo y salíamos y nos daban de alta los dos, pues, ¿no? Entonces regresamos a la casa y para mí eso fue una de conocerme a mí misma también, porque uno no sabe hasta dónde puede llegar hasta que realmente lo vive, ¿no? Ahora,
y aquí viene el nudo de la relación, digamos. Porque la enfermedad para mí nunca fue un tema complicado. De hecho, como te digo, él ha recaído después de prácticamente 7, 8 años, si no me equivoco, de remisión. O sea, en teoría, después de los 5 años tú ya estás curado y ya no, en teoría, y ya no deberías recaer. Ahora, obviamente eso es una estadística, hay gente que va a recaer después. Entonces, el nudo del asunto fue cuando yo lo conocí, él me dijo siempre, no quiero tener más hijos, no me quiero volver a casar. Y tenía muchos motivos, ¿no? Por el tema de la enfermedad. Pero cuando yo empecé con él, yo dije, a mí qué me importa, porque yo tengo 23 años, tampoco me quiero casar, tampoco quiero tener hijos. Pero conforme fue avanzando la relación, yo me fui enamorando cada vez más. De esa dinámica. De él, de la dinámica, de la idea de ser una familia. Entonces, él siempre me decía, no me quiero casar, no quiero tener hijos. Y yo era como que, no, sí, pero si te curas, pero si llegas a los 5 años de remisión, las cosas pueden cambiar. Y siempre tuve mucha, mucha ilusión con que eso cambie. Y él me decía, pero yo no quiero dejar un niño huérfano si lo tengo. Y a veces uno cuando es joven es muy vehemente y muy soñador también, muy idílico, ¿no? Cierto. Entonces yo creía que él no se iba a enfermar nunca más y en verdad me esforzaba para que no se enferme nunca más. Claro. Y poder quedarme con él para siempre, ¿no? Cuando iba a cumplir 29, o sea, ya desde los 23 a los 29, ya él se hizo la vasectomía, porque yo siempre me cuidé, o sea, para mí siempre ha sido el tema de cuando uno quiere tener un hijo, tiene que ser un consenso de ambos. Sí, o sea, claro, claro. Mucha gente toma la decisión solo y nadie lo puede probar o no, es hasta te lo aconsejan, pero para mí siempre ha sido un tema de tiene que ser una felicidad de los dos y mientras los dos no quieran es algo que no, es un paso que no se puede dar. Exacto. Y cuando él se hizo la vasectomía, ¿Un golpe para ti? Para mí fue un golpe bajísimo. Ahora, hubieron muchos temas externos a nuestra relación que no vale la pena mencionar porque la dinámica es que pasa entre nosotros dos, que forzaban muchas cosas, ¿ya? Entonces, ya luego de bastante hacerse loco, se tuvo que hacer la vasectomía. Y como fue algo que él siempre dijo, tampoco es que él me mintió, él nunca me mintió. Eso es muy básico en una relación. Él nunca me mentía, y yo tampoco a él. O sea, y en verdad me puso una valla altísima. A mí me cuesta mucho ver opciones, digamos, de chicos, porque la gente es muy mentirosa. Y yo en verdad disfruté muchísimo la relación con verdad. O sea, él sabía que si me decía yo iba a hacer un escándalo, pero me la decía igual. Y yo también, si tenía algo que decirle, prefería que se moleste en el momento, pero ya luego pasaba. Claro. Entonces, nuestra relación, yo creo que uno de los pilares fue la verdad, siempre la verdad. O sea, comunicación abierta y directa. Sí, Sin ser brutos al decirlo, obviamente, ¿no? O sea, que a veces uno pierde el tino un poquito, pero... Pero a veces, no es una Pero medida. no con el fin de agredir, claro, sino exacto. Simplemente por decir lo que piensas, ¿no? Claro. Y no siempre vas a pensar igual que tu enamorado, que tu flaco, que tu... Sería aburrido. Él decía, no se dice convivientes porque es muy... Por favor. Y yo decía, bueno, siempre tuvimos claro que éramos enamorados, a pesar que vivimos juntos prácticamente 6 años. Y cuando él se hace la vasectomía, él me dice, necesito que conozcas a alguien, que te cases, que tengas hijos. Y empezó a pensar un poco en lo que iba a pasar, ¿cierto? Y él me decía, y yo le decía, pero ¿por qué si nos amamos? O sea, ¿por qué vamos a terminar si nos amamos? Y él me decía, porque yo te amo más y quiero que seas feliz. Yo te amo más de lo que tú me amas a mí. Y yo le decía, no, eres un egoísta. Hasta que llegó un punto en el que yo me deprimí tanto con lo de... Y ahí fue, creo que cuando yo realmente toqué fondo en la relación. Porque cuando él se hace la vasectomía, para mí fue... Mira, mi papi había muerto al tiempito que yo lo conocí. Al mes que lo conocí, mi papi murió. Fue un golpe durísimo porque yo era muy unida a mi papá. Pero considero que yo soy muy fuerte para situaciones duras. Para que entonces me pongo a llorar como una magdalena. Pero para cosas duras siempre... Un terremoto, la primera que vas a ver tú contemples a mí. Me asaltaron, no sé si viste mis stories. Claro. Jamás me exalté. O sea, para esas cosas que son así, tengo mucho temple. Y nunca, ni siquiera lo de mi papá me afectó tanto
como esa caída que tuve con lo de la... O sea, se rompió mi mundo, todas mis ilusiones, Es que fue una todos mis ilusión rota, sueños. claro. Y me deprimí muchísimo. Yo solo quería dormir. Mm, O sea, no quería nada. hacer nada. Y cuando él se dio cuenta de todo esto que le decía la semana del terror, cuando pasó lo de la semana del terror, fue que hablamos ya hacia... Pues esto fue muy cercano a Navidad. Hablamos hacia finales de diciembre y él me dijo, bueno, lo mejor es que tú conozcas a alguien que te dé la familia que quieres. Y yo le decía, pero yo quiero contigo. Y me decía, pero es que yo no puedo. No puedo. Y yo dije, bueno, pero no quiero terminar ahorita porque ya mi cumpleaños es en 3 meses, voy a pasar triste mi cumpleaños. Mejor terminemos después de mi cumpleaños. Ok. Y todas mis amigas me decían, no entiendo cómo es que le han puesto una fecha Claro. para terminar su relación. Y le decía, es que es algo estratégico. No es que terminemos porque se haya acabado el amor, porque no funcionamos juntos. De hecho, nuestra dinámica juntos era muy bonita. Y bueno, llegó marzo y terminamos. Y yo me mudé a vivir con unas roommates. No quise regresar donde mi mamá en ese momento. Su papi murió en abril de ese año. Y él ahí fue que se deprimió muchísimo, ¿no? Porque era la separación que yo sabía que a él le costaba muchísimo también. Y cuando pasa lo del papá, ya fue la gota que yo creo para él derramó el vaso. Yo quise volver con él cuando el papá murió, porque sabía que me necesitaba, pero él era lo más necio que puedes imaginar. O sea, cuando él decía algo, sacárselo de la cabeza era... Es imposible. Claro, era más fácil pasar un elefante por una aguja. Entonces, Súper necio. súper necio. Okay. Entonces, no quiso. En julio volvimos a hablar, eso fue en abril. Siempre conversé con él para preguntarle cómo estaba y así, pero no nos veíamos. Y en julio viajamos juntos a Panamá para que él vea unos asuntos allá y empezamos a salir otra vez. Entonces retomamos la relación, pero yo ya no me mudé de regreso a la casa. No, El reloj. El reloj de allá. Pero espérate, ahorita se va a apagar la cámara. Antes que se apague, voy a manejarlo un poco. Porque si no, después se apaga. A los 20 y tantos minutos se apaga. Ay, mucho hablo yo. Ya, No, perdón, normal. ¿ya se aburrieron? El tema es que cuando volvimos a salir, toda la dinámica juntos y tal, luego yo no me mudé, pero él se mudó donde yo estaba. O sea, básicamente él iba a su casa a ver a Micaela y a Marquito un rato y de ahí el resto del día lo pasaba en mi depa, ¿no? Claro. Entonces volvimos a esa dinámica en la que él dormía casi todos los días en mi depa. Y me dijo, no, estamos volviendo a lo mismo, estamos retomando la relación. Y para mí todo había cambiado. O sea, en ese momento le dije, no quiero tener hijos, no me quiero casar, solo quiero estar contigo. Es que ahí te das cuenta cómo el amor transciende. O sea, estamos hablando de diferentes situaciones muy difíciles, cambios de opiniones, tratar de tener estrategias para que la cosa salga bien sin salir heridos, etc. Pero igual el amor está ahí. Claro, ¿Cierto? no, mira, yo ahora que él ya no está, yo me doy cuenta que si él siguiera vivo, yo no pudiese amar a nadie más. No, obvio. O sea, la única forma real que yo he dejado que se empiece a transformar ese amor es porque él físicamente ya no está aquí.